amigos, muy buenas noches, bienvenidos a F Radio, radio en tu red social. Te saluda Junior Muñiz. Esto es F Radio. Hoy anuncié esta tarde que teníamos a un amigo que conocemos hace unos cuantos años aquí en Yauco. Es abogado, un joven abogado que está destacándose en el área metropolitana, un excelente abogado, un tipo buena gente, un tipo serio, inteligente, pero sobre todas las cosas, una excelente persona, un ser humano extraordinario. Se trata del licenciado Antonio Becerra. Lo tenemos con nosotros. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Junior. Gracias por las inmerecidas loas, ¿verdad? Agradezco, ¿verdad?, tus palabras y pues más que las palabras, la amistad que nos une, que va más allá, ¿verdad?, de las entrevistas y voy a hacer un buen chiste y espero, ¿verdad?, que eventualmente cuando acabemos esto, pues puedas compartir conmigo de otra manera, cocinando, en la cocina, en una batalla de cocina. Bueno, compartimos algo en común, aparte de otras cosas. Nos gusta conversar y hablar de diferentes tópicos de política, del ambiente social, del ambiente económico, de todas las cosas. Pero no sabía ese renglón de ti, de eso vamos a hablar más ahorita. Antonio Sí. Becerra es excelente. Lo único que Antonio es más gourmet. No, no, Eh, de todo. A mí me no encanta la sé, no comida sé si esa es criolla. la palabra, y yo soy más criollo, yo lo que hago es arrocitos y cositas así, pero vamos a hablar de eso más ahorita. Antonio Becerra es yaucano de pura cepa, Antonio. Sí, estuve prestado unas semanitas en Ponce, lo que, ¿verdad? Porque nací en el Hospital Lamas de Ponce, pero pues criado en Yauco desde los 0 años de edad. De padres yaucanos también, ¿verdad? Mi mamá maestra, mi papá pues el que era juez, Carlín, Ajá. eh, ambos yaucanos. ¿Cómo se llama tu papá era abogado también? Sí, Carlos Julio Becerra. Muy bien, abogado yaucano. Entonces, ¿te pasa lo mismo? Hace una semana entrevisté a un amigo que tenemos en común, al amigo Omar Pacheco. Ah, Omar, Y sí. que de hecho nunca nos salió la cámara, tuve que hacerlo con Ah, una foto porque nunca nos salió la cámara de Omar, el problema que te estaba contando, esos son otros 20 pesos, pero Omar Pacheco le pasó lo mismo y a mí me pasó lo mismo. Yo nací en Ponce porque no había hospital en Peñuelas, en el caso mío. ah, Omar Pacheco dice que nací, me dijo, cuando le pregunté, me dijo, yo nací en Ponce, pero no me dejaron ni llorar bien, que me llegaron para Yauco rápido. sí, así A fue ti te conmigo pasó más o también. menos lo mismo. Cuéntanos, ¿estudiaste en las escuelas de Yauco? ¿Has vivido Sí, fuera de Puerto Rico? ¿Cómo ha sido esa no. niñez, adolescencia, por ahí para arriba? Pues, toda mi vida sí, estuve en una escuela en Yauco, en el Colegio Santísimo Rosario, Ujú. desde prekinder hasta mi cuarto año. Todo mi desarrollo fue en Yauco. Lo único que honestamente yo hacía fuera de Yauco era pues, los médicos, un neumólogo porque soy asmático desde de Ok. nacimiento Ujú. y un ortodoncista en Mayagüez, ¿verdad? Pero fuera de eso todo fue en Yauco. Una juventud pues un poco complicada al principio, en mi infancia, porque pues como te comenté lo del asma, estacionalmente el que es asmático pues pasa mucho tiempo en el hospital. El asma es una condición crónica, ¿verdad? Respiratoria, que cada vez que hay cambio de temperatura o las alergias estacionales que llaman, pues me afectaban mucho. Pero pues se controló muy bien el asma ya para como tercero o cuarto grado, de ahí pues pude comenzar a hacer deporte. No pude hacer mucho deporte desde niño por el asunto del asma, como te comenté. Eh, pero pues me apasionaba el baloncesto Ujú, y, ujú. y era fanático, muy fanático de los Atléticos de San Germán. Ajá. Hay mucha gente que no le va a gustar eso porque hay mucha gente que sé que es leona en tus redes. Pero, y nada, y luego pues era muy fanático del voleibol como puro yaucano pues pude jugarlo también muy tarde, ya con 11, en 12 y primer año de universidad, pero lo hice. Son deportes que me encantan.
de niño, pues como no podía hacer mucho deporte, ¿verdad? Pues estudiaba más más que el caray y pues siempre gracias a Dios y a la tutela y la mano fuerte de mi señora madre, que es maestra de historia, Okay. era maestra de historia, pues siempre tuve muy buenas notas y algo que pues atesoro mucho de mis años de, pues, no puedo decirte juventud porque creo que soy joven todavía, pero de más Exacto, juventud, exacto. en la edad de adolescencia, Ajá. era la Sociedad Nacional de Honor. Ahí estuve desde séptimo hasta cuarto año en las dos etapas, en la juvenil y luego en la de escuela superior. Ujú. Eh, pero años muy buenos. También habían competencias deportivas, las competencias intelectuales, los talent shows. Compartía mucho con gente de la Yauco High, O de sea, o de la sea, escuela. Antonio, vamos a ponerlo de esta manera, era duro en la materia, era un tipo de buenas notas, Tenía buenas notas, tenía buenas buenas notas. notas. Gracias, como le dije, a, a la disciplina que me enseñó mi madre, pues, por ser maestra. Mi madre era maestra en la escuela José Onofre Torres, Ajá, que está muy cercana ahí de la buena 1330, ¿verdad? ajá. Eh, y ese fue el ambiente en el que me eduqué. Y mucho tiempo también que pasé con mis abuelos maternos, en paz descansen. Ajá. Ahí fue que aprendí a cocinar. Empecé en la cocina a los 5 años de edad con mi abuela y ya a los 11 pues cocinaba solo. Y si me preguntas qué haría si no fuera abogado, sería cocinero, realmente. Me Chef, encanta la cocina. un chef de gran renombre, va a ponerlo porque te estás destacando, te Bueno, estás destacando soy amateur. en la abogacía, significa que serías un gran chef. Pues Entonces, y me gustaría realmente también eventualmente estudiarlo. Yo pienso que la cocina, ¿verdad? Tiene dos propósitos, llena el estómago y también llena el alma. ujú, Que mejor que compartir, ¿verdad? Con buenas amistades y familiares en una mesa, ujú, hablar y poder degustar lo que quieres. No una comida lujosa, sino lo que realmente te apetece. No hay ujú. nada mejor que eso. Ok, entonces, eh, nace, ¿naces con ese interés por las leyes o simplemente quisiste complacer a tu papá, que tu papá quiso que fueras abogado? ¿O cómo fue eso? Mira, ¿Cómo mira, surge lo de ser abogado? O sea, de estudiar leyes, de estudiar honestamente, derecho. en, en mi casa nunca se habló de eso. No. Incluso las cosas que yo fui haciendo poco a poco desde escuela superior. Ujú, En escuela superior yo estuve en un programa que se llama Presidential Classroom. Es un ujú, programa que viaja a Washington, D.C. por una semana con muchos estudiantes de todo Estados Unidos y de muchas escuelas de Puerto Rico, eh, que, que en varias sesiones que tiene el programa en Washington, pues van a aprender de algún tema de la política norteamericana. Sí, siempre me interesó el tema pues, de la historia. En mi casa sí se hablaba más de historia, mi papá sí hablaba más de historia, mi mamá pues maestra de historia también. Y ese paso de historia a política pues es bien fino, ¿verdad? Esa frontera. ujú. Y quizás el aspecto pues constitucional de política y de derechos pues es un paso muy, 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 muy obvio, yo creo que estudiar derecho. Mm, En mi casa a mí no me dijeron en algún momento tienes que estudiar esto por esta razón o porque tu papá es abogado, no. Ok, Eh, Entré a Mayagüez, al colegio de Mayagüez, en mi bachillerato por contabilidad. ok. Y respetando a los contables, honestamente encontré que era bien aburrida la contabilidad y pues decidí cambiarme rápido al segundo semestre de Ciencias Políticas, que era lo que realmente quería estudiar. Traté lo de contabilidad, no me fue mal, tenía buenas notas, pero honestamente mi vocación era por las ciencias políticas, por el estudio de la teoría política, filosofía política, economía política, sociología. Eh, Mi papá falleció antes de yo graduarme incluso de bachillerato. Lo Ok. falleció en el 2005. Me quedé un año más por circunstancias, ¿verdad? Ujú, Me quedé un año más hasta el 2006. Yo había ujú, entrado al bachillerato en el 2001 en Mayagüez. ujú. Y, y para serte honesto, Junior, yo no sabía qué estudiar cuando ya se me acercaba la fecha de la graduación, ya en el último semestre de mi bachillerato. No sabía honestamente, un profesor me había dicho de irme a hacerme maestría en ciencias políticas a Chicago y él estaba dispuesto a hacerme la carta, ¿verdad? Para admisión, porque en estas cosas
que un alumni, un egresado de una universidad buena, pues te recomiende, pues es mejor visto a sencillamente aplicar. Okay. Bachillerato me fue muy bien en ciencias políticas, ahí estuve a cargo de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, la AECIPO, y ahí se organizaron debates, después fueron fechas álgidas por el asunto de el cierre de gobierno. Y en aquel entonces, a pesar de que pues tú bien sabes que pues yo he estado en campañas políticas por el Partido Popular Democrático, en aquel entonces, que era cuando me estaba dando a conocer en Mayagüez en esos asuntos pues, de la juventud popular universitaria, pues yo no estuve de acuerdo con el cierre de gobierno, no estuve de acuerdo con muchas medidas que fueron propuestas por Aníbal Acevedo Vilá y por la Cámara y Senado del Partido Nuevo Progresista. Y yo fui de los que, ¿verdad?, que pues quizás puedas llamar pelú, aunque los pelús estuvieron de moda en el verano 2019 cuando sacaron a Ricardo Rosselló. En aquel entonces no estaba muy bien visto, y eso, y acercarme a una diversidad de grupos, incluso de estadistas, de la Unión de Estadistas, Universitarios Estadistas en Acción, de la cédula universitaria del Partido Independentista Puertorriqueño, de la Unión de Juventudes Socialistas, de la FUPI. En aquel entonces, en el 2006 recuerdo, todos teníamos un solo cognomento de lucha política, de mantener la universidad, ¿verdad? De que no podía haber un alza en aquel entonces a la matrícula. Yo no podía sostener económicamente un alza en la matrícula en aquel entonces. Y ese semestre pues me di cuenta de que pues que quizás no era una maestría lo que tenía que hacer, realmente era estudiar Derecho. Y solicité a la Escuela de Derecho y pues tomé los exámenes, pasé los exámenes y fui admitido. La maestría que estabas planteándote o querías completar, ¿era en Derecho o en otra cosa, en contabilidad? No, en Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas. En Chicago, en donde luego el presidente Obama fue profesor. Ajá. Yo tenía un profesor que era el director del departamento de artes acá de Ciencias Políticas en el Colegio de Mayagüez, que me apreciaba mucho y había tomado clase con él, y me había ido muy bien en esa clase, la de teoría política, y él fue el que me instó, ¿verdad?, a dar el paso a aplicar a la maestría. También ahí en ese programa de Ciencias Políticas, en Mayagüez particularmente, era la única universidad que tenía el programa de modelo de Naciones Unidas. Ahí estaba una semana en Naciones Unidas en New York, representando a una delegación. A Puerto Rico le tocó la delegación de Libia. En aquel entonces, pues, el presidente y único presidente, ¿verdad?, por muchos años fue Mohamed al-Qaddafi. Tuvimos la oportunidad de ir a la embajada de Libia en Naciones Unidas, de estar con el cónsul de Libia, de hacerle preguntas, porque nosotros teníamos que hacer el rol de delegados, ¿verdad?, o miembros de la delegación de Libia en Naciones Unidas frente a otros estudiantes de otras universidades de todo el planeta. Ahí habían alemanes, chinos, italianos, franceses, canadienses, habían brasileños. Yo conocí de todas partes, conocí egipcios, españoles, italianos, canadienses, como te dije, franceses. Una experiencia bien buena, retante, porque había que asumir un rol pues desconocido para muchos puertorriqueños que estamos acostumbrados al sistema democrático republicano, ¿verdad?, de división de poderes. Exacto. El sistema libio es bastante distinto. E incluso hay un libro que se llama El Libro Verde, escrito por Mohamed al-Qaddafi, que trata sobre cómo gobernar. Y algo, a pesar de que había quizás hasta algo de un modelo cuasi socialista en algunas cosas, el Sharia, que es la ley del Corán, ¿verdad?, pues también se aplicaba allá. Y fue bien interesante, como te dije, pero pues luego el camino me llevó hacia Derecho. Ya en ese entonces mi papá había fallecido, que créeme que no hubo ningún cabildeo, por decirlo así, de mi papá, de que yo me inclinara a estudiar la profesión de Derecho. En el camino te diste cuenta que realmente lo que querías era ser abogado, era estudiar Derecho, aunque estuviste a punto de completar una maestría para tal vez ser profesor de ciencias políticas o algo así, ¿verdad? Sí. Era lo que realmente me apasionaba en aquel entonces, ciencias políticas. Ciencias políticas. Entonces, eres
abogado y te especializas en algún tipo de caso, o eres un abogado, Mira, qué tipo de casos atiendes en bueno, pues en antes, tu rol como abogado? cuando empecé como estudiante, Ajá. yo estaba trabajando en un bufete para mi segundo año de perdón, de escuela de Derecho, sí. Mi segundo semestre de segundo año de la escuela de Derecho empecé a trabajar con un abogado muy prestigioso, muy conocido en el sur y en Puerto Rico por haber sido asesor y estar envuelto en muchos casos muy importantes. En el Tribunal Supremo, el profesor, fue mi profesor, Pedro Ortiz Álvarez. Ahí la, la gama de materias que se veía en ese bufete era inmensa. Ahí yo pude ver desde vicios de construcción, problemas de fiducia corporativa, eh, mucho de procedimiento civil, de derechos reales, de derecho administrativo, hasta antenas de telecomunicaciones, de troncales sanitarias. Era un bufete que se veía mucha materia, había mucha diversidad. Ajá. Luego pues tomo la reválida, no vuelvo al bufete, me encontré con un buen amigo que se llama Pierre, y ahí veía de todo, ahí vi daños, vicios, vi fraudes económicos, vi casos de patria potestad, ya había revalidado, ya había juramentado ya para agosto de 2010, Ajá. y ahí estuve casi 2 años. Luego pasé a trabajar a la Escuela de Derecho de Ponce, de la cual me gradué en diciembre del 2012, en un programa llamado Programa de Desarrollo Profesional y Empleo, que básicamente se encarga de estudiantes en tutoría, oye, la búsqueda de empleo. ITPI pues también daba clase los veranos, daba la clase de internado, la internado legal, que son las prácticas de derecho antes de la clínica, que es en el tercer año. Okay. Y de ahí por ejemplo, tuve yaucanos también como pupilos, ahí Willitos, que lo conoces, ¿verdad? Rivera. Wilito, que es mano derecha a izquierda a veces también del alcalde de Yauco, era excelente estudiante. Siempre tuvo mi aprecio y mi admiración, y todo lo que pude ayudarlo, ¿verdad? En aquel entonces, pues así se hizo. Norberto Almodóvar, otro yaucano que creo que no sé si todavía está trabajando en Fortaleza. Okay. Hay una muchacha de apellido Banch también, debes saber quién es, Catiani. Creo que es hija de un asambleísta municipal. Ella empezó en la Escuela de Derecho de la Católica y luego se trasladó a la Interamericana de San Juan. También estuvo trabajando en Fortaleza como interna ahora. Okay. El último verano que estuve trabajando ahí. Y quizás se me olviden otros nombres de yaucanos. La licenciada Pacheco, que tiene oficina ahí en Yauco, a quien a veces yo le refiero casos. Muy buena, tremenda, competente, muy competente como abogada. Ajá. Y pues luego, ¿verdad? Estuve 6 años ahí, ahora estoy en San Juan en un bufete Wade Matthey Copley, y ahora contesto tu pregunta, que es lo que estoy haciendo ahora, llevando reclamaciones contra aseguradoras. Okay. Hay mucha materia de qué contar ahí, hay mucha, porque las aseguradoras después del huracán, eso es, correcto. Debes tener mucho trabajo, ¿no? Demasiado trabajo. Reclamaciones residenciales solamente son como 400 algo los que tenemos en el bufete. Wow. Y las residenciales. Y las comerciales son cientos, también tenemos 100 y pico de reclamaciones comerciales. Ajá. Por daños a la propiedad y por business interruption, y honestamente esto no quiero que parezca una campaña, ¿verdad? Pero la realidad es que el peso de la aceleración económica que pueda tener Puerto Rico, o la desaceleración económica que actualmente tiene Puerto Rico, en gran medida es culpa de las aseguradoras, porque honestamente luego del paso del huracán María, que fue básicamente tener un ambiente de guerra, ¿verdad? En Puerto Rico, donde vivimos desolados, la economía estuvo aguantada, problemas de víveres, problemas con los suplidores, problemas con el combustible para que muchos negocios pudieran arrancar, y todos esos negocios, e incluso, ¿verdad?, las viviendas, en el caso de lo residencial, pues dependían de que la aseguradora pudiera pagar
tú conoces la historia, ¿verdad? Has Sí. visto los reportes noticiosos en los periódicos y en todos los medios de comunicación masivos, las cuales pues muchas aseguradoras se niegan a pagar, dilatan el proceso, han incurrido en prácticas desleales, que así eso lo recoge el Código de Seguros de Puerto Rico, lo que son prácticas desleales. Y estamos en esa... pues, ¿Cómo se esos llama el menesteres bufete? ahora. ¿Para qué bufete estás trabajando? ¿Cuál es el nombre? Sí, Weisbrod, Matheis y Copley. Es un bufete que radica originalmente en Washington, D.C. Ok. Tienen oficinas en Washington, tienen oficinas en Pensilvania, tienen oficinas en Mississippi, tienen oficinas en Florida. Estuvieron muy metidos en la litigación contra las aseguradoras cuando el huracán Katrina, Ok. que sabes que fue un desastre Sí. en Estados Unidos, en esa parte del Golfo de México. Ajá. Estuvo muy envuelto también en litigación contra aseguradoras en Estados Unidos, en las cuales encontraron que las aseguradoras estaban cometiendo fraude contra los aseguradores, que allá le llaman, o la traducción es policy holders, los policy holders, por underpayment, que es este pago muy por debajo a lo que merecían las reclamaciones, o por falta de pago, a pesar de que se habían hecho las debidas diligencias por parte de los asegurados. Y pues ahora viene, ¿verdad?, la otra ola de reclamaciones, como tú conoces, que son las de los terremotos. Los terremotos. Entonces, sigues, los planes tuyos están cifrados en mantenerte con ese bufete. ¿Planeas tener tu propia oficina de abogado en San Juan o en Yauco o donde sea? ¿O quieres? Honestamente quieres que te conteste esa. Te voy a contestar esa pregunta muy honestamente, vamos a ponerlo así. Pues nadie es indispensable, ¿verdad? Y me encantaría eventualmente algún día tener mi propia oficina. Pero me gusta, esa es mi primera respuesta, ¿verdad?, a tu pregunta. Y la segunda respuesta es, yo quisiera a mis 50 años de edad eventualmente poder tener mi título de chef profesional, de ser realmente un chef, algo que quizás me encantaría poder realizar, de verdad. Y no sé, y tener un negocito algún día y poder invitarte y darnos algo ahí, comer bien tranquilamente y hablar y con una copita de vino, ¿verdad? Como Dios manda. No te apures, que para eso de compartir y darnos un vinito no hay que esperar mucho. Vamos a planificar y si o viajas tú a Yauco o voy yo a San Juan y nos encontramos por allá cuando pase todo esto del toque de queda y la pandemia y todo este tipo de cosas. Y compartimos un rato, eso no está descartado. La faceta del licenciado. Me encantaría tener mi oficina y pues como te dije, mi sueño algún día, pues sí, ser chef también, me encantaría. Te gustaría tener tu oficina, tu propia oficina. Pero estás muy bien allí donde estás, en el bufete. Sí, mucho trabajo. Pero hay dividendos económicos. Ahí económicamente estás cómodo. Vamos a poner de esa manera. Sí. Siempre se pudiera estar mejor, ¿verdad? Pero pues no soy una persona codiciosa. Honestamente, después de que haya trabajo y haya paga, pues se ara, ¿verdad? Se tira el arado y se hace con el terreno. Antonio, siempre es quedar bien profesionalmente y mostrar competencia, ¿verdad? Y buen nivel. Exacto. Y ese siempre ha sido mi enfoque. Con mis estudiantes, los que te mencioné, yo siempre les decía, yo quiero algún día poder estar trabajando en la calle contra ustedes y que se me haga bien difícil, que se me haga sumamente difícil llevar un caso contra ustedes, porque eso demuestra que pues no perdimos el tiempo aquí, ¿verdad? Exacto. Y honestamente, pues siempre que voy al tribunal, pues es como el que va a la cancha, pues quiere ganar el juego. Exacto. La faceta tuya en el ámbito político, hace poco tiempo estuviste interesado en aspirar a una posición electiva para uno de los distritos. ¿Qué pasó? Que Antonio Becerra tomó otros rumbos y desistió de la idea de aspirar a un puesto electivo por el Partido Popular. Pues mira, apareció esta oportunidad profesional. Ya llevaba un tiempo que quería regresar, porque la academia, la universidad y la universidad son algo lentas,
son muy pasivas. Ok. Y a mí, pues tú que me conoces, me gusta bastante el argumento, me gusta pues, ganar los argumentos, me gusta el debate. Y la profesión de abogado, si no hay otra manera de visualizar la profesión de abogado si no es con argumento y con debate, ¿verdad? Okay. En un tribunal. Sí hay abogados que se dedican a otras cosas, como eso que hacía, ¿verdad?, en la escuela de Derecho, pero está muy en mí el asunto de ir a un tribunal a defenderlo, a defender el caso del cliente. Surgió esta oportunidad y lo vi como una brecha, un espacio para, mira, puedo tomar esto también. Honestamente pensé que podía hacer ambas cosas, la de poder litigar y llevar casos y la de la campaña política, pero honestamente el volumen de casos que tenemos acá es abrumador, es inmenso. Yo creo que tú puedes hacer un sondeo en tu programa de a quienes las aseguradoras le han pagado su reclamación de María. Eso. Y si te contestan 10 de 50, de esos 10, 8 te van a decir que no están conformes con lo que le pagó la aseguradora. Ajá. Una de las peleas que estamos llevando, no solamente la de la falta de pago, sino la insuficiencia de pago. Y ver ese tipo de casos todos los días, ese es el pan tuyo de todos los días, ver ese tipo de casos en las cortes. Regresando, porque quiero que le demos un poco le demos un poco al tema del aspecto político, porque sé que eres muy versado en eso de la política, pero en los litigios de esas personas aseguradas que las compañías aseguradoras se niegan a pagar lo justo, ¿quiénes ganan principalmente? ¿Los asegurados o las aseguradoras salen por la puerta ancha? ¿Hacia dónde se inclinan los tribunales? Sí, bueno. La dinámica te la voy a reducir de esta manera. Mira, vamos a suponer, ejemplo, ¿verdad? Pues tú tuviste unos daños en tu propiedad, tienes una póliza, ¿verdad?, por daño a la propiedad por windstorm, que es lo que es un huracán. Ajá. Y tú reclamas a la aseguradora. La aseguradora te deniega y tú demandas. Ese es el proceso que se supone que sea ordinario. Ajá. El Código de Seguros en ningún momento dice que tú tengas que reclamar en primera instancia a la aseguradora. Ajá. Porque en estos casos particularmente había un problema de que para el 2018, no conocían muy bien qué hacer si dentro del año perdías por prescripción. La prescripción es la muerte de tu causa de acción, ¿verdad? De tu posibilidad de demandar, si no demandabas. Ajá. Y muchas personas radicaron la demanda sin hacer una reclamación previa a la aseguradora. Y las aseguradoras pues tienen mucha de esta teoría de que como no se hizo reclamación previa a la aseguradora, pues los tribunales deben desestimar esas demandas. Okay. Esa es una. Dos, tú reclamas a la aseguradora te envía un pago y tú entiendes que no es suficiente, pero tú estás asfixiado. ¿Por qué? Pues porque tienes daño en tu propiedad, tienes un roto en el techo, las puertas de cristal o ventanas están rotas, tus hijos pues padecen de asma, por ejemplo, como un caso que tengo acá, vive cerca de una quebrada, pues es posible que entren sabandijas, que entren hongos, que tu familia se enferme, y pues tú dices, pues yo voy a coger estos 3,000 pesos, aunque tu reclamación realmente tenga un valor de $70,000 por los daños grandes que tuviste en tu casa, por un huracán categoría 5, y tú dices, estos 5,000 pesos los necesito para arreglar algo. Okay. Y la aseguradora te dice, como tú cobraste el cheque, pues yo no te pago más. Eso es lo que se llama un pago en finiquito. Ahí tienes dos posibilidades para que un tribunal diga, pues desestimado el caso. O en Arroyo Habichuela, tu caso no tiene posibilidades. Nosotros estamos acá dando la pelea de que, primero, de que el pago en finiquito no es aplicable a las reclamaciones contra las aseguradoras, que esos pagos deben ser considerados como unos pagos parciales. Primero porque la persona que recibe un cheque en un estado grande de necesidad, en donde su propiedad está comprometida, su salud está comprometida, no tiene otra, está en un estado de aprehensión, ¿verdad? O vamos a ponerlo en Arroyo Habichuela, está asfixiado. Ajá, ajá. Y lo único que tiene es eso para empezar a resolver. Y es una teoría que el tribunal apelativo pues
nos ha comprado en parte algunos paneles de jueces y otros jueces no. Okay. Y en instancia, los tribunales de instancia, que es donde inician los casos, ¿verdad?, judiciales, las reclamaciones judiciales, como están tan abrumados, pues si ven la posibilidad muchos jueces de desestimar el caso del asegurado, lo van a desestimar. Esto lo digo yo, es la posición de nuestro bufete incluso, y pues me cobija la libertad de expresión. Bien o mal, ya eso es algo que determinará el Tribunal Supremo en su día. Ya tenemos presentado varios cerciorarios sobre ese asunto, y es un asunto novel, es un asunto nuevo, que estamos tratando, ¿verdad?, de darle la vuelta a este meollo de abuso que tienen muchas aseguradoras contra los asegurados, para que el asegurado realmente pueda cobrar, porque en un huracán categoría 5, cuando te lleva parte del techo, no estamos hablando de pintura, Junior, estamos hablando de casas que se les voló el techo. Yo tengo clientes que no tienen ventanas todavía al día de hoy. Y muchos abogados tienen el descaro de preguntar, ¿y por qué no arreglaste tu propiedad? Y pues con mucha razón el cliente le contesta, porque primero no tengo el dinero, y segundo porque se supone que tú, que eras la aseguradora, me cubrieras estos daños. Porque es que hubiera que ser una mente muy enferma para salir y tú romper las ventanas de tu casa, ¿verdad?, de lo único que tienes de seguridad en tu vida, de lo único que te protege de eventos en tu vida, es tu casa, o mejor, mucho mejor, tu hogar. Y pensar que nadie quiere reparar su casa, o sea, su hogar, ¿no? Es absurdo. Pero hay abogados que se prestan para eso. Que te vas a quedar con los daños. No es fácil. O sea, uno solamente de pensar lo que le pueda ocurrir, solamente de ponerse en los zapatos de cualquier otra persona que esté pasando por eso, Sí. es bien triste, bien lamentable. Entonces, como tú dices, es un abuso de las grandes aseguradoras, que son muy buenas para cobrar la prima todos los meses, y bastante altas que son. Entonces, a la hora de tu reclamar, no te atienden tus reclamos, o te vienen, unilateralmente te vienen con una chavería, como decimos en el campo. Pues no es justo. Sí. No es justo, y es hasta ilegal, hasta inmoral, yo diría. Bueno, es ilegal el pago, el infrapago o el underpayment, ¿verdad? Es ilegal, es una práctica desleal recogida en el Código de Seguros de Puerto Rico. Incluso lo que llaman el ajuste es el periodo de ajuste, ¿verdad? Es el tiempo en el que transcurre en el momento desde que tú realizas la reclamación a la aseguradora hasta que luego la aseguradora emite una decisión sobre si pagar, no pagar, y las razones por las cuales no va a pagar, ¿verdad? Y eso tiene un término, hay un timeline ahí de 90 días, y si la aseguradora no cumplió con ese timeline de 90 días desde que tú reclamaste hasta el momento que ofrecen o no ofrecen, si incumplen con ese término de 90 días, eso es otra práctica desleal. Y vamos a ser honestos, aquí tenemos, ¿quién puede esperar 90 días porque le reparen una ventana en su casa? A ver, nadie. Pues imagínate, Junior, imagínate años desde que pasó, desde que aconteció el huracán María, desde que tú realizaste una reclamación, vamos a pensar que en octubre, al mes, cuando pudiste poder tener señal del teléfono para poder llamar a la aseguradora. Entonces aquí, incluso hay abogados que se prestan para preguntarle a un cliente, a nuestro cliente, ¿y por qué usted no llamó antes? Licenciado, pero si en Puerto Rico no había señal de teléfono, no había telecomunicaciones. Ay, ¿por qué no envió un email? Pues por la misma razón que no pude haber llamado. ¿Y por qué no fue? ¿Cuántas carreteras estuvieron incomunicadas? ¿Cuántas historias, Junior, tú que estás en los medios de comunicación, ¿verdad?, has escuchado de alcaldes, voces oficiales gubernamentales, que te hablaron sobre carreteras incomunicadas en los campos de Puerto Rico? En la misma carretera número 2 en Puerto Rico, ahí cuando se desbordó Luquetti. ¿Cómo tú puedes visualizar una persona cruzando a la aseguradora en Ponce o en Mayagüez para poder realizar su reclamación? ¿Cómo? Exacto. Son cosas que se caen de la mata, y uno dice, ¿cómo es posible que se haga, que por querer zafarse de una responsabilidad se llega a tal grado, ¿no?, de la qué sé yo, la brutalidad, o no sé cómo llamarle, porque la insensatez, o qué sé yo cómo decirle. Eso. Y estar deshumanizado. Mire,
así como hay abogados que éticamente, porque no tienen la convicción de ello, no cogen casos de asesinatos, por ejemplo, o de agresiones sexuales contra menores, yo no pudiera coger un caso en el que una aseguradora quiera abusar del asegurado. Exacto. El seguro, el contrato de seguros es la única manera en que socialmente tú pudieras estar al grado o nivel en el que tú estabas antes de que ocurriera el evento catastrófico. Exacto. Tú no quieres ser millonario, tú lo que quieres es que te devuelvan la casa como la tenías. Exacto. Ni más ni menos. Y por lo que tú has venido pagando por X cantidad de tiempo una prima mensual, o sea, eso es otra cosa. Yo tengo un caso en que increíblemente la aseguradora dice que es un caso comercial en Luquillo, y eso es el tribunal de Fajardo, en un Londres. Dice que a pesar de que el cliente no tenía un derecho a recibir compensación, la aseguradora de buena fe hizo una oferta, por amor a Dios. Okay. Por amor a Dios, de buena fe, no. No venga con esa idea. Son cosas que uno... Antonio, pasando... Páralo. Páralo ahí. Vamos a continuar con esta entrevista, Dios mediante, mañana a las 9 de la noche. Pedimos disculpas. Las disculpas son de parte mía, porque Becerra no tenía nada que ver. Hubo unos problemitas técnicos y no pudimos salir a las mismas 9 de la noche. Y salimos a las 9:30 y pico. Agradecemos su atención. Gracias a mi hermano Antonio Becerra, el licenciado Antonio Becerra. Mañana vamos a esa parte donde nos adentramos en el tema que le apasiona a Antonio, me apasiona a mí, a ustedes también. El tema de la política. Eso va a ser mañana a las 9, Dios mediante. La segunda parte de esta entrevista con el licenciado Antonio Becerra, aquí en F Radio. Por favor, dele like, compártalo, comente, forme parte, síganos en las redes sociales. Estamos hoy a través de YouTube, a través de Facebook. Gracias por su atención y gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos no estaríamos aquí. Gracias a nuestros patrocinadores. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 am a 11 pm. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Autopart, el autopart que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Autopart, la pieza que no tenemos, te la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Autopart, a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles Yauco, 913-0000.